días. Vamos a trabajar buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Aquí, Itza. Vamos a ir comenzando, pues, para que aprovechemos el tiempo, Itza. Son las 9:02. Están conectando los muchachos. Hoy vamos a trabajar la sesión 7. Buenos días, maestro. Buenos días. Adelante ahí, siéntese. Hoy vamos a trabajar la sesión 7 en esta charla, en esta clase. Hoy vamos a ver que son los partidos, los sistemas de partidos políticos y los procesos electorales. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Ya el origen de los partidos políticos ya los comentábamos en la clase anterior. No vamos a tocar estos temas de los orígenes, sino que vamos a ver ya lo que son los sistemas de partidos políticos, el significado del proceso o los procesos electorales, porque los procesos electorales son parte de la vida política de los sistemas políticos. Y en este caso específicamente de los regímenes políticos o de la sociedad que se encuentra en situaciones que quiere o que va a elegir un presidente. El otro temita son las características de los sistemas de partidos políticos. Estas características están en base a la propia naturaleza de cada partido político. Cuando me refiero a su propia naturaleza, me estoy refiriendo a su plataforma política ideológica a la que responde el partido político. Por ejemplo, un partido de izquierda no es igual a un partido de derecha, y viceversa, un partido de derecha no es igual a un partido de izquierda. Entonces, cada partido político dentro de un sistema de partido político, hay que aclarar algo muy importante que a mí lo estaba pensando hace poco, antes de comenzar la clase. Hay que aclarar algo aquí, que los sistemas de partidos políticos, después que comienza el proceso evolutivo de todas las organizaciones políticas o de partidos políticos, los sistemas políticos aglutinan, por eso es que se llama sistema de partidos políticos, o sistemas políticos, perdón. Los sistemas políticos que se ubican dentro del concepto de la democracia participativa pueden tener partidos políticos de izquierda, de centro o derecha, no importa el sistema de partido político, ¿verdad? En los sistemas, aún los Estados Unidos tiene hay un partido comunista en Estados Unidos,
Hay un partido verde, lo único que este partido comunista nunca va a las elecciones. No tiene una mayor representatividad en los procesos electorales. Ustedes saben que en Estados Unidos los procesos electorales tienen dominio lo que son los partidos demócratas, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entonces, en ese sentido, se puede decir de que hay, digamos, una gran importancia dentro de la existencia de los partidos políticos. Entonces, allí hay que diferenciar esos aspectos, pero no determinar de que si porque es un sistema político que funcione en Asia, solo un partido de una ideología va a tener cabida dentro de ese sistema político. Eso no importa, porque vemos bien en la época actual que nos encontramos, pues hay partidos políticos de izquierda y partidos políticos de derecha en cualquier sistema político, pues, no importa el sistema político que sea, a unos regímenes políticos. Entonces, esto tiene que ver mucho. Ahora, si vas a hacer un análisis comparativo de un sistema político de gobierno, ahí sí puedes hacer muchas diferencias, porque vas a analizar el sistema político de gobierno parlamentarista de Gran Bretaña a un sistema político presidencialista de América Latina o de Estados Unidos. Entonces, eso sí puedes hacerlo. Entonces, los sistemas de partidos políticos son muy básicos, son importantes porque aglutinan todos los partidos políticos. Partidos políticos de diferentes ideologías. Estas ideologías o bien pueden ser de centro incluso. Yo no comparto mucho las ideologías de centro porque para mí no existe el centro. En lo personal, pues. El centro siempre está inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero la teoría así lo establece, pues. Así lo establece la teoría y en la práctica puede ser que funcione de otra manera. Y esto sucede siempre así, pues, porque en política nunca no hay nada exacto, pues siempre todo es. Entonces, en este sentido, podemos decir de que los sistemas de partidos políticos están básicamente estructurados en base a la cantidad de partidos que participan dentro de ese sistema. Y ahí hay que determinar el partido dominante dentro de ese sistema, ¿verdad? El partido dominante, es decir, cuando me refiero a partido dominante, no es que el partido domina, sojuzga, por decirlo así, a los demás partidos, no es eso. Me refiero a que un partido dominante es aquel partido que tiene mayor capacidad de incidencia dentro del sistema político. Tiene mayores votantes, tiene mayores simpatizantes, tiene mayores elementos dentro del partido, tiene una estructura, no es un partido clientelista, porque hay partidos que son clientelistas. Ustedes deben de darse la tarea de investigar todos aquellos tipos de partidos políticos, ¿verdad? Para que lo manejen, pues que estudien, analicen. Entonces, los partidos de masa también, estos partidos que tienen un desarrollo a través de la evolución que se dio después de la Revolución de Octubre en Rusia y entró en una especie de crisis del liberalismo, entonces nacieron otras fuerzas políticas muy importantes. Pero después el liberalismo se levantó, pues, pero vinieron desarrollándose
una cantidad de facciones de liberalismo. Aquí en nuestro país, pues cuando se desarrolla el liberalismo en el siglo XX, habían dos fuerzas políticas dominantes, como yo se los hacía ver la vez pasada, los conservadores y los liberales. Y los liberales se vinieron fraccionando en distintas fuerzas, Partido Liberal Independiente. Aún así, en la actualidad existe un Partido Liberal Constitucionalista y también un Partido Liberal Nacionalista. Entonces, muchas facciones se vinieron, y eso sucede también en los partidos de izquierda. Por ejemplo, el Partido de Venezuela se conoce como Partido Socialista Unido, PSUV, creo que se llama PSUV, ¿verdad? Hay partidos que tienen por ejemplo, en México, el Partido Socialdemócrata o el PRD, creo que se llama. Es un partido con inclinación a la izquierda, que creo que es el de que está López Obrador ahorita en el poder, ¿verdad? En España hay un partido socialista, ¿verdad? También todos esos partidos forman parte de un sistema político, ¿verdad? Y alrededor se aglutinan otros tipos de partidos políticos como liberales, conservadores, socialdemócratas, partidos ambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que se concibe como sistema de partidos políticos, donde participan, donde están la mayor cantidad de partidos políticos y digo yo, partido dominante, ¿verdad? Que es el que domina en términos en términos de participación, perdón, en términos de participación política, en términos de estructura, organización, tienen una mejor organización, tienen una mejor estructura, tienen cantidades de simpatizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se llaman partido dominante, ¿verdad? Hay sistemas de partidos políticos sí, sistemas de partidos políticos que tienen casi la misma participación, la misma fuerza política, casi, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, el Partido Socialdemócrata y el Partido Republicano. Aunque es mínima la diferencia, pero va un poquito arriba, a veces el Partido Republicano y el Partido Socialdemócrata se queda un poquito abajo, pero casi tienen casi tienen la misma influencia, eso se llama competencia política de partidos políticos cuando entra ya a un proceso electoral. ¿Estamos claros? Los procesos electorales los vas a determinar en base a la participación que tengan esos partidos. Pues no todos los partidos llegan a los procesos electorales. Ustedes saben que el proceso electoral el procedimiento que se va a llevar a cabo para que la sociedad participe en la votación de las elecciones del gobernante que va a participar. Perdón. Aquí, por ejemplo, en Colombia se dio unas elecciones, las elecciones más recientes que se han dado en América Latina. Fueron de 2 vueltas. Entonces, ahí vemos claramente las dos fuerzas políticas que participaron, ¿verdad? Uno de derecha y otro de izquierda, ¿verdad? Yo les explicaba en la clase anterior, cuando les hablaba del sistema comunista, de que hay varios tipos de socialismo. Socialismo de derecha, decía yo. ¿Ah? Por ejemplo, este señor que triunfa en Colombia, a mí me parece que podría ser un socialismo de derecha porque no va a ser socialista a Colombia. Pues. Eso es difícil. Al menos que pueda ser, digamos, pasen siglos y años, pues, para que la sociedad se convierta en otro tipo, pero en eso no quiero
no quiero redundar mucho en eso. Lo que importa aquí es de determinar qué tipo de características tienen estos sistemas de partidos políticos. Yo lo dije, dependiendo de la ideología que profesa. ¿Verdad? Entonces, así es como va a funcionar, cómo funcionan todos estos sistemas de partidos políticos en la realidad. Colombia, pues te dije, que es la elección más reciente que ha habido en América Latina. ¿Verdad? En los partidos parlamentaristas también, igual funciona de igual manera, pero con diferentes procedimientos. ¿Verdad? El sistema de los procesos electorales se define como la intención de participación en la elección de los representantes del sistema del gobierno en esa parte del sistema político que se está llevando a cabo. ¿Me explico, muchachos? ¿Alguna pregunta? Tenemos participantes acá, vamos a ver. Nardelli. Jorge. Helmut. Ok, Nardelli, todo claro, dice Nardelli. Así que es importante tener en cuenta toda esa... Aquí tenemos un mensaje. Así es, Nardelli, todo claro. Entonces, es importante manejar estos aspectos, muchachos, muy importante porque a la hora de... ok, Helmut, está bien. Está bien, entonces, el aspecto, pues, de todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, ¿ya? Es muy básico manejar esas características o hablamos de participación también. O sea, los procesos electorales pueden tener eh, masiva participación a como pueden tener poca participación en las urnas, ¿verdad? Es decir, si hablamos de procesos electorales, vamos a hablar de el tiempo transcurrido entre la convocatoria a elección y la proclamación de las autoridades que van a regir el destino de la patria, de la nación. Y se van produciendo una serie de acciones políticas muy importantes que tienen relación con la elección de conformidad a la norma jurídica legal establecida en el país para poder participar en las elecciones. Los partidos que participan en elecciones son todos aquellos partidos que están debidamente acreditados en la ley. En este caso, en nuestro Consejo Supremo Electoral están todos los partidos que van a participar en una elección, ¿verdad? En cualquier tipo de partido, en cualquier tipo de proceso electoral. Entonces se dan una serie de hechos correlativos al proceso electoral. Entonces, ese proceso electoral en algunos países difiere. Aquí en Nicaragua se dan un tiempo, ese tiempo que se refiere es de 3 meses. Y después hay una especie de silencio electoral y que no pueden haber propaganda, no pueden haber movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, las circunscripciones electorales se van a ir ajustando también a la norma de la ley. Entonces, las circunscripciones electorales son todas aquellas
espacios físicos, ¿verdad? Donde se va a determinar la cantidad de personas que van a participar en las elecciones, ¿verdad? Tenemos las urnas electorales, ¿verdad? Tenemos el padrón electoral, tenemos todo eso tiene que ver con una circunscripción. Entonces, los procesos electorales vienen a ser básicamente eh, son estructuras complejas, ¿verdad? Se van a ir componiendo de elementos técnicos que pueden agruparse en 4 áreas muy importantes de lo que acabo de decir ahorita. Por ejemplo, la distribución de las circunscripciones electorales, las formas de la candidatura y la votación y la transformación de votos en escaños. La transformación de votos en escaños es lo que yo acabo de decir, es lo que se dice como escrutinio. ¿Cuántos votaron y a quién corresponden esos escaños que son los representantes del partido que ganó en las elecciones? Se van a hacer esa distribución y los partidos que van teniendo también una relativa, un relativo porcentaje de participación en las elecciones van teniendo también una representación. Por ejemplo, si ganaste en una circunscripción electoral fue mayor que las demás, pues agarraste un voto, pues un escaño, etcétera. Entonces, cada uno de los distintos elementos que se van a tomar en ese sistema electoral dan como resultado la elección del presidente. Entonces, en ese sistema electoral, entonces, ¿qué es el proceso electoral? Es el tiempo que se toma en cuenta desde que inicia la campaña electoral hasta que termina, ¿verdad? Hasta que termina el, el proceso electoral. Está también lo que son las candidaturas, está lo que es el padrón electoral, están lo que son las mesas receptores de votos, que eso se da siempre en las juntas receptoras de votos. Están los procedimientos de votación, ¿verdad? Están los procedimientos de votación, que eso va en función a esto normalmente casi no se cumple en este país, pues, pero porque aquí vos vas a llegar a una junta receptora de votos y vos te vas a fijar arriba en el padrón si estás o tu apellido y así entras a la junta. Pues en otros lugares pues se vota por orden de llegada, ¿verdad? Se vota por orden de llegada, a veces se vota por orden de apellido, según el alfabeto. Pero primero, y eso sí es importante, primero votan los miembros de la mesa, los fiscales, los apoderados, etcétera. Son los que votan primero en una elección. Después de terminar la elección, pues viene lo que es el escrutinio. En el proceso electoral nuestro se toma en cuenta los nombres y apellidos, el número de cédula, etcétera. Después que terminan las elecciones, se cierra la elección, ¿verdad? Se cierra la junta receptora de votos y comienza el escrutinio, ¿verdad? Que es básicamente el conteo de los votos, cuánto obtuvo cada fuerza política en esa elección. Después viene la proclamación de cuánto o por cuánto, y después viene viene el informe, que eso lo hacen los especialistas, si con cuánta, o lo hacen los analistas, que eso casi no lo determina el conteo ni el escrutinio, sino que los analistas políticos, los analistas, los especialistas, los profesionales en ciencias políticas, en relaciones internacionales, en derecho, determinan el tipo de procesos que se aplicó dentro de
esa campaña, si es mayoría absoluta, si el vencedor venció por mayoría absoluta, si el vencedor venció por mayoría relativa, si por los 2/3 de los participantes, etcétera. Pero eso de los 2/3 aplica dentro de un sistema de consejo o una asamblea. En los sistemas procesos electorales, o se cuenta a partir de la cantidad de electores en capacidad de votar. Si son 196, 195, un ejemplo hipotético, y dice votaron los 2/3 pues, de los votantes, entonces estamos hablando de 130 de los 196, pues. Entonces, o se vota por mayoría relativa, mayoría absoluta, el 50+1, etcétera. Eso está en dependencia de cómo se tome, ¿verdad? Eh, de elección, ¿verdad? El proceso de sufragio que se va dando en el sistema de elección de esa participación en las elecciones, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta, muy importante, porque se determina cómo es que se va dando esa elección, o cómo se dio, pues, ¿verdad? Cómo se dio esa elección en ese determinado país. Por ejemplo, si hablamos de mayoría relativa, no es más que una mayoría mayoritaria. No es más que una minoría mayoritaria cuando hablamos de mayoría relativa. Y cuando hablamos de mayoría absoluta, se requiere más de la mitad de los votos posibles, ¿verdad? Se requiere más de la mitad de los votos posibles cuando hablamos de mayoría absoluta, ¿verdad? Es decir, la mayoría absoluta es el voto favorable de más de la mitad de los miembros del órgano correspondiente. Yo te dije, si 200 van a votar, podría ser que voten 110, pues. O que vote 101, ya es mayoría absoluta, ¿verdad? Entonces tenemos varias calificativos: mayoría simple, mayoría relativa, mayoría absoluta. Eso tomen nota ustedes de lo que estoy diciendo, porque yo creo que ahora sí les voy a hacer examen, ¿ah? Entonces, todo esto tiene que ver con cada uno de los aspectos: mayoría simple, mayoría absoluta, la mayoría relativa, ¿ah? La mayoría, así es entendida, puede ser absoluta, que es la constituida por más de la mitad de los votos de los miembros componentes de una situación. Y la relativa, que está formada por la mayor cantidad de votos, pero no en relación a total de estos, sino en el número que obtiene cada una de las personas o candidatos o cuestiones que se votan. La mayoría relativa no significa la abstención del mayor número de los votos que se emiten, ¿verdad? Eso es muy distinto a lo que es la mayoría absoluta, ¿verdad? No sé si me entendieron ahí. Hay varios tipos. Bueno, ¿qué otra cosita? Y vamos a hablar aquí. ¿Cómo sería? Mayoría. Entonces, los procesos electorales y los sistemas de partidos políticos son, acuérdense que lo que dije, sistemas de partidos políticos está constituido por todos los partidos políticos que son parte de un sistema político. Fíjense bien lo que acabo de decir. Repito,
los sistemas de partidos políticos están constituidos por todos los partidos políticos que son parte de un sistema político. Esos partidos políticos o bien pueden ser de derecha, o bien pueden ser de izquierda, o bien pueden ser de centro. Pueden ser socialdemócratas, pueden ser de todo tipo de ideología, pero están dentro de ese sistema político. Y las características las van a ir tomando, van a ir tomándose características cada uno de esos partidos de acuerdo a su definición político-ideológica o su estructura que tengan ellos. ¿Estamos claros? Entonces, así de esa manera, vas a ver qué es lo que hay en los partidos políticos, ¿verdad? De izquierda y lo que tienen los partidos políticos de derecha. ¿Verdad? Ese característico, por ejemplo, los partidos políticos conservadores, por ejemplo, es un partido que se define más centralmente de todo es la prudencia, ¿verdad? Es su prudencia, la prudencia aplicada, ¿verdad? Es muy importante manejarla. Es muy importante manejarla para determinar, eso es lo que caracteriza al Partido Conservador. ¿Ya? Otra de las características que es su conservadurismo, ¿verdad? No están dados están dados al cambio rotundo, sino que son bastante pasivos en ese sentido, ¿verdad? El conservador cree, por decirlo así, en el principio de la prescripción, es decir, cree en el conocimiento del pasado, en la conservación de la costumbre, ¿verdad? Es todo lo contrario a un partido de izquierda o a un partido de derecha, ¿verdad? Es todo lo contrario. Así de esa manera, pues, muchachos, si no tienen preguntas, pues, aquí yo voy a ir cortando, ¿verdad? Para que manejemos todo este asunto así de esta manera. Vamos a ver aquí, hay unos mensajes, creo yo. Dice Nardelli, profe, ¿cómo nace? Me quedan 7 minutitos, pero tengo que agarrar 4 de esos 7 para poder salir. Profe, dice, ¿cómo nace el financiamiento para crear un partido electoral? Los partidos políticos, el gobierno les pasa una importante suma, pero después esa suma tiene que ser reembolsable al Estado, ¿verdad? Y después por fondos propios, pues, por fondos propios. Y si va a requerir de ayuda internacional, eso tiene que ser en base a la, a la, a la ley, pues, a la ley que está establecida en el Consejo Supremo Electoral. Pero normalmente la ayuda es a partir de las capacidades que tenga el partido que va a entrar al proceso electoral y los fondos propios que tenga el partido y fondos que le da el Estado, ¿verdad? Pero después de esos fondos que da el Estado tienen que ser retribuidos a las arcas del Estado, ¿verdad? Para que sean. Después dice Helmut, ¿cómo es el proceso de inscripción de un partido político? Bueno, los partidos políticos se inscriben, yo lo dije, ante el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Cuando el Consejo Supremo Electoral les da el aval de que ya pueden participar en las elecciones, entonces ya ellos comienzan a tener actividad política dentro del concepto de la ley, ¿verdad? Que es así como funcionan los partidos políticos. Muy buenas preguntas, muchachos, excelentes preguntas, ¿verdad? Muy buenas. Bueno, chicos, yo los voy dejando, ¿verdad? Tiene otra pregunta aquí, Helmut. Diga, Helmut.
Ah, no, dice gracias, maestro. Ok. ¿Estamos claros? Sí, ahí, Helmut y Nardelli. ¿Todo bien ahí? Ok, dice, así es. Ok, entonces ustedes traten de hacer sus averiguaciones, pues, y cualquier consulta no me la dejen, me la hacen saber ahí, ya sea por vía WhatsApp, ¿verdad? Personal, ¿verdad? No la tiren al grupo. Si no me la hacen personal, si no manejan alguna cuestioncita, estudien, lean las lecturas que son muy importantes, ¿verdad? Ahí tienen suficiente lectura. Bueno, chicos, los voy dejando, me restan 3 minutos para poder salir y grabar. Muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos en la próxima sesión número 8, si Dios quiere y nos presta vida. Pasen buen día. Gracias, Pase buen profe. día, Buenos días. maestro. Buen día. Buen día. Buen día, hijo. Pase buen día. Buen día. Adiós, Nardelli.